Hola, hoy vengo a hablarte de una historia sorprendente. Sí, todas las historias de la Biblia son sorprendentes, pero hay una en particular que me encanta, y es la historia de Moisés. Muchos de nosotros tenemos problemas con nuestra autoestima. No nos vemos ni muy buenos, ni muy altos, ni muy fuertes, ni muy aptos, porque no nos estamos viendo con el lente correcto. En cambio, Dios sí nos ve muy buenos, muy fuertes, muy altos y muy aptos. ¿Qué es lo que sucede con Moisés? Moisés fue elegido por Dios para desempeñar una misión bastante complicada. Moisés tenía que liberar al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Obviamente, los egipcios no iban a permitir esto por nada en el mundo. Moisés tuvo que pasar por diferentes procesos para llegar a ver el poder de Dios y su manifestación en la vida de él y en la vida del pueblo de Israel. El primer proceso que tuvo que pasar Moisés es que fue arrancado de su seno familiar. Él estaba en una familia hebrea, pero en ese momento Faraón decide matar a todos los niños varones menores de 2 años. Y la mamá de Moisés, con una sabiduría de lo alto, coloca a su bebé en una cesta y lo envía río abajo. Allí la princesa, la hija de Faraón, lo encuentra y decide adoptarlo como un hijo suyo. Moisés se crió en la casa real, y en ese tiempo Egipto no era cualquier país, era una potencia mundial, y él no estaba solamente viviendo en ese país, él estaba viviendo en la casa más importante del país, recibiendo la mejor educación, los mejores privilegios, tenía todo, tenía lujos, tenía dinero, tenía una posición y tenía un nombre. Pero Dios le tenía los ojos clavados, y para Dios él era el encargado de cumplir esa misión. Y bueno, ustedes saben la historia. Moisés ve una injusticia y decide actuar de una manera carnal, posiblemente porque mata al egipcio que estaba maltratando a sus compatriotas hebreos. Y luego él creyó que nadie lo había visto, pero otro día, cuando decide intervenir en una discusión, los mismos israelitas le dicen: ¿qué quieres, matarnos como mataste a aquel egipcio? Él sale huyendo de ese lugar, deja todo, deja sus privilegios y se interna en el desierto. 40 años en el desierto, siendo un pastor, escondido, un refugiado. En ese lugar se casa y tiene sus hijos. Allí también su vida estaba bastante tranquila, ya acomodado en una posición durante 40 años, bastante acostumbrado a esa rutina y forma de vida. Pero Dios nuevamente le cambia los planes. Y es que hay algo que tienes que saber: la vida del cristiano está llena de transiciones y de cambios, llena de desiertos, y son necesarios porque Dios te tiene los ojos clavados y Dios tiene una misión para tu vida. Entonces, ahora quizás no ves la misión de una manera clara, pero cuando pase el tiempo y te dejas tratar por Dios, vas a entender el propósito por el cual tú has sido creado y por el cual tú has sido creada. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que ve una zarza ardiendo, y era el mismo Dios que estaba en esa zarza. A él le parecía algo extraño que esa zarza no se consumía, y se acerca a ver por qué no se quema esto. Y en eso escucha una voz que le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quítate las sandalias, porque el lugar en donde estás santo es. Dios decide tener una cita con él en un lugar inesperado y lo convoca. Y para hacer corta la conversación, Moisés no se siente apto, no se siente bueno, no se siente calificado, no se siente lo suficientemente hombre para cumplir esa misión. Por más que Dios le insiste, Moisés sigue poniendo pretextos. Por más que Dios le dice: tú eres la persona, él comienza a decir: yo no puedo, yo no soy la persona, nadie me va a creer, yo no puedo ir. Y en el fondo lo que estaba manifestando Moisés en este momento era temor, era miedo,
no quería afrontar esa situación, como muchas veces nos pasa a nosotros. Vemos un reto delante de nosotros y decimos, mejor que lo haga otro, mejor escogí a otro, yo no haría las cosas muy bien, yo no soy muy capacitado, yo no. Cuando es Dios quien demanda de nosotros el asumir ese tipo de retos. Entonces, al final, Dios lo confronta de una forma muy poderosa y le dice, ¿acaso yo no creé la boca para hablar? ¿Acaso yo no doy los ojos para ver y los oídos para poder escuchar? ¿Acaso yo no hago que las personas puedan hablar y comunicarse? ¿Por qué pones el pretexto de decir que eres tardo en el habla o que eres un tartamudo cuando yo puedo hacerte hablar a ti? Y Dios le envía 3 señales para que no haya duda delante del pueblo y delante de Faraón, que era Dios mismo quien estaba llamándolo a cumplir ese propósito. Y le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? La vara de pastor que me ha acompañado durante 40 años, lánzala. Y cuando lanza la vara se convierte en una serpiente. Y luego le dice, tómala por la cola, y cuando la toma por la cola vuelve a convertirse en una vara. ¿Y qué te quiero decir con esto? Dios ha colocado algo en ti, y tú no sabes que ese algo se puede convertir en la vara de Dios en tu mano, en una vara de liberación para muchas personas. Hay algo que Dios ha puesto en ti, y posiblemente lo has menospreciado, lo has mirado mal, porque sencillamente, ¿qué era eso para Moisés? Era un palo, era una vara de pastor, era algo insignificante. Hay muchos regalos, hay muchos dones y hay muchos talentos que Dios ha colocado en nosotros, y esos talentos y esos dones van a ser en su tiempo utilizados por Dios para alcanzar a muchísimas personas, para que puedas asumir retos en su nombre. Pero lo que nos falta a nosotros es tener la dirección de Dios para saber que eso en las manos de Dios, de una manera rendida a los pies de Dios, puede convertirse en la vara de liberación para muchas personas. Y Dios le dice, yo te voy a respaldar, y si no te creen, estaré contigo, y si no te creen, haré milagros en medio de ustedes, y si no te creen, no te preocupes, porque ustedes de todas maneras irán a adorarme, saldrán de ese lugar con lo mejor de Egipto, incluso pedirán cosas a los egipcios y ellos se las van a dar. Cuando Dios dice algo, por más que sea imposible, Dios lo va a cumplir. Si sale de la boca de Dios, Dios lo va a llevar a cabo, pero ojo, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. No tienes por qué tener temor. Y obviamente todos los que conocemos la historia sabemos que hubieron 10 plagas, sabemos que al final los dejan salir, sabemos que al final los egipcios no solamente les dan sus riquezas, sino también mucho alimento para que vayan a adorar al desierto. Todo se cumplió. Y qué bonito es ver el final del capítulo. A algunos nos pasa que leemos un libro y nos adelantamos un poco para ver en qué acaba, ¿no? O a algunos nos pasa que estamos viendo una película y preguntamos a aquel que ya vio la película, pero dime qué es lo que pasa, porque ya no podemos con la impaciencia. Y si así fuera en la vida real, sería muy divertido saber que estamos dentro de una prueba y que las cosas van a salir bien. Pero muchas veces las cosas están peor, y muchas veces nos falta la paciencia, y muchas veces dice, ¿cuándo va a acabar esto? Y muchas veces dice, pero si Dios me lo prometió, ¿por qué no lo veo? Pero muchas veces dice, ¿por qué no veo estas cosas cumplirse delante de mis ojos? ¿Qué es lo que está pasando? Pero solamente tienes que esperar, porque Dios aún sigue escribiendo capítulos en la historia de tu vida. No quieras saltarte las páginas para ver qué es lo que va a pasar. No quieras desesperarte pidiéndole una respuesta a Dios. Sí, búscalo, créele, acepta los desafíos que Él pone enfrente tuyo. Pero ten por seguro
que el final del capítulo de la historia de tu vida va a ser muy glorioso y en bendición, porque estás tomando la mano de Dios. Moisés no sabía lo que iba a pasar. Moisés solamente tenía un no en su boca, porque no quería asumir los retos de Dios. Hasta que Dios lo convence y él decide decir que sí. Asume con responsabilidad ese desafío, se enfrenta y entra a la casa de Faraón más de 10 veces. Se enfrenta no importándole perder la vida y todo lo que podría pasar. Se enfrenta aún a pesar de que el Faraón tenía el corazón endurecido. Se enfrenta aún a pesar de que el faraón comenzó a incrementar el trabajo en los israelitas. A él no le importó, él solamente era obediente y su obediencia era al 100%. Todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Aquí no primaba lo que él pensaba, él hacía lo que Dios le mandaba hacer y decía lo que Dios le mandaba decir. Y efectivamente, cuando vemos el final de la historia, aún en medio de las plagas, aún en medio de las cosas que sucedieron, esas plagas nunca tocaron a los hijos de Dios. Y al final de la historia, cuando salen de ese lugar, yo me imagino viendo todo esto con lágrimas en los ojos y diciendo, Dios realmente cumple. Y cuando están corriendo en el desierto y vienen los egipcios detrás de ellos para querer hacer una emboscada y matarlos allí, Dios utiliza esa misma vara de pastor, simple y sencilla, para abrir el mar en dos y para que el pueblo de Dios pueda pasar por tierra seca. Dime tú, ¿cómo le hizo esa pregunta Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Quizás lo sospechas, quizás no lo sabes. Y yo puedo decirte algo, rinde tus talentos y tus dones a los pies de Dios. Y si tienes que estudiar y ser excelente para poder administrar esos talentos y esos dones, hazlo, porque llegará el momento en donde Dios te llamará a usarlos y es necesario que no entierres tus talentos, sino que produzcan fruto y que se puedan multiplicar. Asume los retos de Dios, no tengas temor, no mires tus capacidades, porque Dios creó la boca para que podamos hablar, el oído para que podamos escuchar y los ojos para que podamos ver. Dios nos ha dado cosas suficientemente grandes para que podamos alcanzar esos sueños grandes que Él tiene para nosotros y esos sueños mayores para alcanzar al mundo entero. Es tu tiempo. Deja de mirarte con el filtro de tus ojos o de tu propio espejo. Mírate a través de la palabra de Dios, que es un espejo para nuestras almas. Escucha cada día qué es lo que Dios dice de ti, qué es lo que Dios piensa de ti, cuál es el propósito por el cual Dios te llamó, y verás que serás una mejor persona, un siervo o una sierva en las manos de Dios. Un abrazo y que Dios te bendiga mucho.